Este tema que vamos a empezar a analizar muy brevemente como un tipo resumen el día de hoy, de su contenido ustedes ya tienen gran parte de conocimiento, ya sea porque lo estuvimos analizando en el semestre pasado o porque con el ejercicio que hicimos de las tarjetas les tocó alguno de estos temas. Si me permiten, les voy a hacer llegar una cosa de estas como si fuera de pizarrón para que ustedes puedan tener como un resumen. El otro material ya lo tienen, lo leen y nos queda más que entendido y quizá con demasiada información que luego en la vida diaria no la podemos tener tan a la mente. Diríamos entonces, jóvenes, para empezar con este resumen y tratar de abordar lo más posible para que ustedes nuevamente, repito, se remitan a los videos donde están las explicaciones y tengan más datos, empezaríamos con esto. Nuestro tema habla de conceptos básicos, de la idea de los mínimos que tenemos que tener para entender el desarrollo de nuestra materia y empezaríamos con la parte de las mercancías que en algún momento vimos en el semestre pasado y decíamos es este conjunto de productos, de bienes que se ponen a disposición de importación o exportación para llegar a tener algún propósito que ubicaremos a través de un régimen de los que nos marca la ley para entrar de forma temporal o definitiva o en uno de estos catálogos que nos ofrece la ley y finalmente pasar por la aduana y llegar a la persona que requiere el producto o el bien o la mercancía en general. La palabra o la descripción de mercancías y de otros conceptos que vamos a ver a lo largo de este tema en específico lo encontramos en el artículo 2 de la Ley de Aduanas, que es como nuestro pequeño glosario y que nos va diciendo esto significa para esta ley esta cosa y nos va marcando los parámetros que vamos a ir entendiendo para posteriores situaciones de la ley. Entonces decimos, en la ley no señala que las mercancías pueden ser productos, bienes, en general cualquier cosa, jóvenes, y tenemos el entendido con lo que ya conocimos en nuestra clase de fundamentos, en el apartado de bienes, cómo son las descripciones de estos productos, y decíamos, todas las cosas tienen un precio. El precio va a consistir en lo que se le coloque en el mercado, pero también en el conjunto de gastos que tuve que realizar para generar el producto y podemos decir entonces que lo vamos a poder catalogar en alguna cuestión de dinero. Además, el concepto en la ley nos agrega otros elementos, como que los bienes para las aduanas, para la ley, pueden ser también aquellos que son inalienables e irreductibles. Y en este sentido, yo les pediría, si alguno de ustedes recuerda o estuvo siguiendo ya los resúmenes, que entendemos por algo inalienable o irreductible. Y me lo escribe, por favor, o abra micrófono y me lo dice. Estos conceptos los habíamos analizado, repito, en la clase de fundamentos. Y decimos, para las aduanas, todos estos productos son mercancías. No me importa si es ese cuadro que no va a salir a venta, que va a salir a hacer todo un recorrido de exposición por el mundo y va a tardar todo un año y va a usar el régimen de temporalidad para luego volver en el mismo estado y que no lo estoy sacando para vender, no está a la venta, no lo estoy poniendo en el comercio, pero sí lo tengo que ubicar como mercancía porque si bien recuerdan es el objeto de nuestra materia en una forma muy tradicional y muy limitada, ¿no? Nuestra materia tiene más etapas y más posibilidades, pero no debemos olvidar, como lo decíamos en nuestras clases anteriores, que el objeto de esta materia, el centro va a rodearse a través de las mercancías. Entonces, yo les pediría, si vamos teniendo dudas, chicos, me vayan escribiendo aquí y lo voy leyendo desde mi teléfono. Claros estamos entonces que mi primer punto con el que empiezo a trabajar es la ubicación de la mercancía. ¿Y por qué la tengo que trabajar desde este primer momento? Para poder generar la identificación y conocer esas condiciones que yo tengo que cumplir, ¿se acuerdan?
dependiendo de cada mercancía, porque son muy distintas, algunas tienen restricciones, algunas tienen cupos, algunas deben de cumplir normas, etcétera, y no puedo encasillar a todas las mercancías como si fueran idénticas. Y además, en los espacios de nuestro resumen, hablábamos de las mercancías en su entendimiento general como nacionales, nacionalizadas y extranjeras. No sé si alcancen a ver mi letra, que está la verdad bastante feita, luego trataré de hacer esto, o que ustedes lo pasen en algo más aceptable. Decimos, las mercancías nacionales son aquellas que se producen en determinado país, en el caso de México, que se producen con insumos mexicanos y se les considera de origen nacionales. Las mercancías nacionalizadas, a su vez, son aquellas que ya pasaron un proceso, que ya entraron a través de una aduana y que cumplieron con todos los requisitos, los pagos, y ya se les puede considerar nacionalizadas. Y finalmente, aquellas que van a seguir siendo extranjeras, provienen de otro país y en esa condición están residiendo o están entrando a través de las aduanas y probablemente así vayan a volver a salir. Recuerden, algunos de los regímenes, como en lo que les mencioné del cuadro, de la exposición, de la pieza de museo, pues no van a cambiar su situación de origen solo por entrar a través de una aduana a un territorio, ¿no? Hasta esta parte espero que vayamos entendiéndonos y nos sea más sencillo comprender en un todo el objeto 6. Decíamos ahora, estas mercancías van a estar o pueden estar en un depósito previo, en un almacenaje, en un resguardo que se tiene ya en estos almacenes generales de depósito que también conocimos desde el semestre pasado, que nos prestan los servicios de guarda de conservación, en los que hay que aclarar aún no se carga o se causa ningún impuesto. Estás como en este estatus de atemporalidad, en donde se tienen que reunir ciertas condiciones para poder permanecer en este depósito que ustedes pueden encontrar en los audios de explicación, en donde hablamos de que ciertos materiales o ciertos productos pueden tener limitado su tiempo de depósito, como el caso de animales o de mercancías que son de consumo o porque son perecederos, pues no pueden estar en depósito demasiado tiempo y la ley nos marca los plazos. Y también extensiones a través de las cuales puede permanecer cierta mercancía de este tipo especial más tiempo si en el almacén se reúnen condiciones de conservación. Esto es importante. Este depósito, esta parte de aquí, nos puede llevar a analizar los lugares en donde se realice como recintos fiscales o recintos fiscalizados. La única diferencia entre estas dos cosas, jóvenes, es que el recinto fiscal, este servicio se presta a través del Estado. La misma autoridad, a través de ciertos personales, llevan a cabo el resguardo a través de estos depósitos. O bien a través de recintos fiscalizados, que son estos mismos espacios de conservación, pero que están dados en concesión a particulares que cumplieron con los requisitos necesarios que en algún momento se solicitaron a través de una licitación pública y que fueron las personas más viables para que obtuvieran ese beneficio extra. Esas son las diferencias entre estas dos circunstancias. Dicho entonces, esta mercancía puede estar en un depósito a través de estas dos formas y podemos avanzar hacia los siguientes elementos. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues que la mercancía cause abandono. Y el abandono significa que por alguna circunstancia, ya sea expresa, tácita o por alguna intención de intervención de la autoridad, la mercancía ya no va a estar bajo mi propiedad y va a transferirse de forma, a través de cada una de las características de estos tres tipos de abandono hacia el fisco federal. Estoy haciendo esta transferencia de propiedad no de una forma como yo lo prevía, que sería la mercancía, llegar hasta el solicitante, sino que en alguna circunstancia, ya sea por proceso o por mi falta de interés o mi conveniencia,
ya no quiero la titularidad de esa propiedad y la cedo al Estado. En este sentido, ustedes recordarán, también en fundamentos analizamos la cuestión de la propiedad y decíamos, es ese derecho real que yo tengo de decidir sobre las cosas, sobre los bienes, y lo estoy perdiendo en este caso, decíamos, bajo estas circunstancias. Todo esto, jóvenes, la cuestión de los depósitos, el abandono y todo lo que vamos a ir analizando está verificado bajo la potestad de una autoridad competente, que luego lo analizaremos, pero no puede perder este sentido en donde está presente este ámbito de competencias de nuestras autoridades. Decíamos entonces, el abandono puede ser de 3 tipos, puede ser expreso, tácito o por embargo debido o en consecuencia a un procedimiento administrativo o judicial. En primer lugar, el abandono expreso es aquel en donde se otorga mediante un escrito la manifestación de las personas de no continuar con esta propiedad de este bien por la circunstancia que ustedes consideren. Me resultó más complicado el generar el proceso de aduanas y no me es costeable hacer el pago, no tengo interés porque no sabía que el producto no podía entrar, no cumplí con todas las garantías de restricciones o regulaciones y ya no tengo interés en continuar, me sale más costoso mantenerlo en depósito y lo voy a ceder. Y hago una manifestación por escrito. La segunda posibilidad, sería a través de un abandono tácito. No expresé claramente que ya no deseo continuar con la posesión de esos bienes y los dejo que pase el tiempo, que transcurra los plazos en los cuales puede estar resguardado. Y una vez que han cumplido estos plazos, según el tipo de mercancía o la circunstancia para la cual estaban destinados, se va a dar la pérdida de la propiedad. Estos plazos son 3 meses, cuando hablamos de mercancías para exportación, son 3 días, en el caso de ciertas mercancías perecederas, como les mencionaba, que se pueden ampliar a 45 si están bajo un proceso de cuidado o resguardo, o 2 meses para el resto de las mercancías. Esto mismo aplica para el embargo que sucede, para el abandono que sucede por embargo de procedimiento administrativo o judicial, a través del cual la autoridad detectó alguna circunstancia y nos quita la propiedad de ciertas mercancías y las pone a remate o a venta. Sin embargo, las personas que realizaron estos actos no llegan a retirar las mercancías de estos espacios de depósito y nuevamente pasan a propiedad del fisco. Se da un plazo de 2 meses para que suceda esta circunstancia. Luego habrá otras instancias que usted podrá conocer a través de los procedimientos en donde podamos trabajar respecto de este último tipo de abandono. Espero que esta parte nos vayamos entendiendo, jóvenes, y les sea más sencillo concatenar todo. Decimos entonces, en cada una de estas etapas está presente la potestad de la autoridad competente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener este poder o estas facultades? Pues que puedo ir siendo parte a través de ciertas autorizaciones, de ciertas facultades que me va generando las normas jurídicas. ¿Cuál es nuestra principal norma que soporta estas circunstancias de poder o de facultades? La Constitución. La Constitución, lo decíamos, en el artículo 49, donde nos habla de esta división de poderes para que cada uno actúe bajo su naturaleza, y en específico de forma administrativa para estos efectos, el artículo 89, fracción 13ª, en donde faculta al Poder Ejecutivo para incidir en materia de aduanas y refrenda a través de un conjunto de posibilidades en el artículo 131 estos hechos, ¿no? Y nos va hablando de todas las cosas que puede hacer la autoridad competente. Y les menciono en nuestro material el artículo 143 en específico de la Ley de Aduanas, en donde nos habla claramente de ciertas atribuciones o facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal. Acuérdense, esta materia es exclusiva del nivel federal. Y nos dice que las autoridades pueden establecer o suprimir aduanas, pueden hablar de
fronterizas, interiores, de tráfico aéreo, de tráfico marítimo, y nos va a designar las funciones. Acuérdense que las aduanas tienen ciertos grados de posibilidades también. A su vez, pueden suspender los servicios por los plazos que juzgue, que considere que son necesarios, y establecer la determinación de eliminar nuevamente estos espacios administrativos que ubicamos como aduanas. Estas concesiones o derechos mínimos, ustedes saben, están ampliados en diversas normatividades que luego ya hemos conocido y que vamos a ampliar en su conocimiento en nuestro objeto número 10, por eso no voy a hablar más de esto. Decimos entonces, repito, tenemos a las mercancías, pueden llegar a un depósito, en un dado caso pueden causar abandono y están bajo el proceso de seguimiento de una autoridad para que lleguemos a nuestras siguientes etapas, conocidas como el despacho. Acuérdense que este tema lo vimos ampliamente y que lleva todo un conjunto de etapas. Básicamente a eso se refiere el despacho, a los pasos, a los trámites que tengo que ir siguiendo para que yo logre desaduanar un producto, una mercancía y llevarlo hasta donde se solicitaba, ¿no? Y para estos efectos podemos hablar de el despacho previo y el despacho como tal, ¿no? El despacho previo nos marca, rápidamente se los voy a mencionar, la cuestión de lo que hacíamos, contactar a un agente, mencionarle el producto, que él empiece a tener conocimiento del mismo para ir generando el llenado del pedimento y reunir, en dado caso, las muestras o el ejemplo del producto. Si yo no supiera cómo ubicarlo en una clasificación, ¿se acuerdan? Lo mencionamos en algún momento, puede hacer esa revisión, esa solicitud ante una autoridad para preguntarle cómo lo empiezo a clasificar. Y una vez que voy ubicando claramente mi producto dentro de esta clasificación que nos dan las normas, ir cumpliendo con todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pues aquellos que tienen que ver con situaciones económicas como los aranceles, o aquellos que tenían que ver con las cuestiones de restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿no? Que es parte de lo que está en este espacio de este lado. Decíamos entonces, se va haciendo este llenado del pedimento y se va haciendo un reconocimiento previo de las mercancías. Tú me hablaste de un producto, tú me pides que te genere este proceso, pero tengo la posibilidad de hacer una revisión física, ¿se acuerdan? Hasta antes de presentar al despacho como tal, para verificar que el producto al que estoy trabajando es correcto con lo que yo tengo como información, y si no, tener aún la posibilidad de hacer los cambios o los ajustes necesarios para no incurrir en una falta que me pueda generar el que no pueda sacar las mercancías o que tengan que pagar algún costo extra por no haber hecho adecuadamente las circunstancias. Decimos, tenemos este reconocimiento previo, logro hacer una prevalidación de información. Ustedes recuerdan también, tenemos estos sistemas ya automatizados que nos van generando que capturemos en ciertos documentos, unamos información y todo vaya llevando una cadena de lógica que nos vaya liberando de un proceso de revisión o de detenimiento de nuestra mercancía, ¿no? Hacemos estas prevalidaciones y realizamos el pago de los impuestos y las cuotas compensatorias, en su caso, si el producto lo tuviera determinado, para luego iniciar con el reconocimiento, la presentación como tal de las mercancías ante el sistema automatizado para conocer, para que se inicie ese primer reconocimiento ya ante una autoridad como tal, o bueno, un ente facultado, como sería nuestro dictaminador, e iniciar el proceso del sistema para saber si tengo una luz o una circunstancia de avance a través de este semáforo, o tengo que llevar a cabo un proceso de revisión. Decíamos, si afortunadamente me tocara verde, pues puedo llegar a un desaduanamiento de la mercancía. Si me toca la rojo, paso a un proceso de revisión en donde si estoy con todos los procesos realizados adecuadamente y cumplidas todas las circunstancias de requisitos, puedo también salir a desaduanar esa mercancía, y en caso de que suceda lo contrario, pues tendremos otro espacio de
embargos o detenimientos previos de la mercancía que luego conoceremos. Decíamos entonces, cuando llego a esta circunstancia del despacho, puedo tener también ciertos elementos que veíamos en los regímenes de aduanas en donde teníamos que ver la opción del tránsito. Y me paso a este elemento. ¿Recuerdan? En el tema de regímenes decíamos hay un espacio que nos permite mover mercancías de una aduana a otra, porque llegó a una aduana marítima, yo la necesito en una aduana interior, y necesito identificar esto dentro del pedimento y marcar. Si bien es cierto, quizás sea un régimen temporal el que voy a utilizar, también necesito uno de tránsito. Y para poder llevar a cabo el tránsito interno o internacional, tengo que identificar este modelo que me sea más útil dependiendo de la mercancía, ya sea marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, postal o de medios de conducción. Algunos nos quedan claridad y los entendemos perfectamente y algunos otros tendremos que atenderlos dependiendo de la naturaleza de la mercancía. En el caso, por ejemplo, de estos elementos de tránsito que nos están permitiendo mover a través de algún medio mercancía de una aduana a la otra o finalmente a la salida de la mercancía, tenemos que atender que debe ser por el lugar autorizado. Recuerden, la autoridad nos va marcando por cuál lugar debemos transitar y en qué horarios y en qué días. Estos espacios que luego vamos a volver a ver en los regímenes, si no cumplíamos con esto, teníamos sanciones. Y también si en algún momento dado no podíamos cumplir con estos espacios de temporalidad, podíamos hacer algún aviso oportuno a la autoridad para que nos permitiera ampliaciones de plazos. Luego ampliamos esto en el régimen específico. Y cerramos, jóvenes, con la circunstancia de los impuestos. El gravamen, el beneficio que tiene esta materia y que la hace tan interesante para la autoridad en cuestión de ingresos, ¿no? Y decimos, este soporte para los impuestos los encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, en donde nos marca esta obligación de contribuir. Lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo segundo. Lo encontramos en la Ley de Aduanas, en la parte donde nos habla de impuestos de importación, impuestos de exportación, lo encontramos en la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación y en diferentes regulaciones ya específicas de cómo llevar a cabo estos procesos de pago y de identificación de las cantidades correspondientes. Hicimos un poco de este ejercicio en nuestro semestre pasado, ¿no? Y a este tema que hasta aquí concluiría, yo le sumaría el apartado de restricciones y regulaciones no arancelarias. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de impuestos, podríamos sentir que ya cumplimos con estos propósitos que nos llevó de tener una mercancía a poder hacer su salida de aduanas, no podemos olvidar que aun cuando yo haya pagado estos impuestos, si no cumplo, si no atendí a las restricciones y regulaciones, no podré sacar la mercancía. Y estos elementos los encontramos señalados en la Ley de Comercio Exterior.